Está con nosotros José Luis Bedregal, que en la última etapa ha estado muy cerca de todavía la presidenta Áñez. José Luis, te mando un abrazo, bienvenido y buenos días. ¿Cómo has estado? Querido John, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que nos sigue también a través de las redes. Bueno, como la gran mayoría del país, muy preocupados porque no estamos terminando de alcanzar esa luz al final del túnel que pensábamos que después del proceso electoral íbamos a poder encontrar, dándole de esta forma a nuestro país la paz y la tranquilidad que la mayoría de la gente, por supuesto que desea. Lastimosamente creo que las instituciones, las organizaciones y las personalidades que están a cargo tanto de los temas políticos como institucionales le siguen fallando al país, y esto es delicado porque nos puede llevar a momentos que ya no queremos vivir. Así que tenemos que, creo que, corregir entre todos lo que estamos haciendo mal, porque realmente nos estamos equivocando de una manera muy peligrosa, y esto nos puede llevar a días que no queremos, yo. José Luis, ¿cuál es la equivocación que se estaría cometiendo según tu análisis? Bueno, primero, creo que el Tribunal Supremo Electoral está actuando con muy poca oportunidad. Al final, si hay una elección transparente, no le hace daño a nadie tener una auditoría no solamente del padrón, John, sino de todo el proceso electoral, para que la tranquilidad reine en el país, tanto para los vencedores como para los que han sido derrotados. Creo que esto es urgente plantearlo, porque además, John, no nos olvidemos que estamos en puertas de un proceso electoral nuevo, de unas elecciones subnacionales, y no podemos cometer ahora el error de encarar un proceso electoral con un padrón que está tan cuestionado, con un padrón que genera tantas dudas. No habría razón para que el presidente del Tribunal Supremo Electoral no asuma las medidas del caso para devolverle la confianza al pueblo boliviano respecto a su padrón y respecto al proceso electoral. Ok, quiero darle la bienvenida a Carlos Cordero también, nos va a acompañar esta mañana en Fides. Carlos, un gusto saludarte, bienvenido. ¿Cuáles son las primeras impresiones que hay por este pedido del padrón electoral, la posición de una vocal, la posición del tribunal en general? Cuéntanos un poquito, por favor, Carlos. ¿Estás sin micrófono, Carlos? Vamos a habilitar el micrófono un segundo, por favor, te pido. Ahí está. Ahí está. Hola, Carlos, buen día, un gusto saludarte. Bienvenido. Bienvenido. El gusto es mío. ¿Cuáles son esas primeras impresiones? Un saludo impresiones cordial, igual para José Luis. Mira, creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Creo que la señora vocal Baptista ha hecho lo que tenía que hacer según su conciencia, según su trabajo, que se ha elaborado una carta donde plantea que hay dudas respecto de la transparencia del padrón, la ha elevado a un organismo multilateral como es la Organización de Estados Americanos, haciendo prácticamente un pedido y sosteniendo este pedido con argumentos, que se realice una auditoría. El Tribunal Supremo Electoral ha respondido de manera inmediata, ha abierto las puertas, ha dicho que las instituciones que tengan la capacidad para realizar la auditoría, adelante. Las auditorías son procesos largos, complejos, que requieren experiencia, conocimiento, recursos humanos, técnicos y financieros. Ojalá que la Organización de Estados Americanos responda a esta solicitud, teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral está con la disponibilidad de ser auditado, el padrón, el proceso electoral, etcétera. Una de las cosas que me preocupa, y termino con esta idea, querido John, es que cuidado que estemos haciéndole el juego a la crisis política por la vía de desacreditar al Tribunal Supremo Electoral. No hay que perder de perspectiva, sobre todo los partidos políticos, que tenemos en puerta la elección subnacional, gobernadores, alcaldes, y que este Tribunal Electoral tiene que llevar adelante ese proceso electoral. Si se crea una crisis artificial o real que termina con la renuncia de algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral,
sobre todo del delegado presidencial, pues no hay que perder de perspectiva que el próximo presidente, Luis Arce, podría nombrar al próximo presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y tendremos un Tribunal Supremo Electoral absolutamente pintado de azul. Bajo esas condiciones queremos ir a las elecciones subnacionales, queremos postergar las elecciones subnacionales de manera indefinida o durante varios meses hasta que los partidos políticos estén mejor organizados, como ocurrió con las elecciones 2019. Creo que esto son también elementos que hay que tomar en cuenta. Cuidado con generar a partir de estos pedidos que ya están prácticamente resueltos, una crisis institucional que va a poner en riesgo, sí, la transparencia del proceso electoral 2021. A ver, tenemos también de nuestra invitada a la todavía presidenta del Senado. No, ya no, pues ya no, ya, presidenta del Senado ya no, ya hay nuevo presidente, pero está con nosotros la señora Eva Copa, también de invitada a hacer el análisis acá con nosotros. Señora Eva Copa, un gusto saludarla, bienvenida, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, John, un gusto nuevamente acompañarte esta mañana y un placer estar en medio tuyo a saludar a todos los bolivianos y bolivianas. Muy bien. Ahí estamos en el teléfono entonces con Eva Copa y en video también. Señora Eva Copa, una de las primeras impresiones que usted tiene, por favor, con este tema de las denuncias de irregularidades, el pedido de auditorías y hasta las voces que dicen que hubo fraude en las últimas elecciones. La escuchamos. Lamentable, ¿no? Lamentable, John, que siga habiendo intolerancia e intransigencia. Ayer claramente el Tribunal Supremo Electoral salió en sala plena a dar su conferencia y ha mencionado de que ellos están dispuestos a dar toda la documentación, sea un ciudadano de a pie o sea alguna organización, ellos puedan apersonarse para poder verificar toda la documentación como corresponde. Y de igual manera, creo que este Tribunal Supremo Electoral ha tenido el visto bueno de organismos internacionales, por parte de los partidos que han participado, han mencionado de que ha sido una elección transparente y que se ha llevado con mucha tranquilidad y bueno, eso es lo que han aplaudido estos organismos internacionales, ¿no? Bien, vamos a comenzar viendo un segundo nada más, por favor, las partes sobresalientes de la carta que envió esta vocal del Tribunal Supremo Electoral a la Organización de Estados Americanos. Las partes sobresalientes, por favor, si fueras tan amable, Javi, para ver qué se dice en estas cartas. Vamos a espectarlas un poquito, por favor, y darnos cuenta de que en estas partes sobresalientes se establece, por ejemplo, en el tema del padrón, dice, permítame un segundito, por favor, una auditoría especializada e independiente al padrón electoral que pueda llegar a las probables causas de inconsistencia que más allá de las auditorías realizadas hasta ahora, investigue la posible existencia de un bloque de data alterno, técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y secreto, fuera del alcance de quienes hasta hoy verificaron la integridad de este padrón. Es decir, un padrón manejado desde afuera. Podría existir, dice esta vocal del Tribunal Supremo Electoral. José Luis, esto es lo que decías de ir a unas próximas elecciones con un padrón que por lo menos ya tiene en ciernes una duda como la que ha puesto la vocal del Tribunal Supremo Electoral, José Luis. Sí, es que no es una duda menor, como bien has leído, John, es un tema muy delicado. Y ese tema delicado no se puede resolver como lo ha planteado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, de poner a disposición de cualquier ciudadano la información que, como él ha dicho, está en la web. No, no se trata de eso, porque primero cualquier ciudadano no tiene las condiciones técnicas, no tiene los recursos económicos, porque de lo que estamos hablando no es de que 4 voluntariosos se pongan a revisar la documentación, ni siquiera, John, ingenieros en sistema. Este tema tiene que ser auditado por especialistas en sistemas electorales y padrones electorales. No es que cualquier persona pueda acceder y mire lo que pueda ver. No se va a resolver así el tema. Y nuevamente lo reitero, estamos en puertas de un nuevo proceso electoral. No podemos cometer el error
de aquí cerrar los ojos, voltear la cabeza y decir no hagamos más crisis, le metamos así nomás y que salga lo que sea también en las siguientes elecciones. Yo insisto, por la salud de la democracia, en este momento el Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar con la mayor responsabilidad posible, sabiendo, John, que estamos en un momento de la democracia con una debilidad absoluta de las instituciones. No olvidemos que aquí también hay una altísima corresponsabilidad en las organizaciones políticas que participaron en el proceso electoral y que el momento de las elecciones no pudieron siquiera organizar su control electoral. Es inaudito porque es una falta de responsabilidad con sus electores, con sus adherentes, con sus simpatizantes y con el pueblo boliviano, porque entonces sabrías, no señores, aquí no había problema porque nuestras actas, a pesar de que hemos perdido, concuerdan con los resultados de la Corte, o al contrario, nuestras actas difieren de los resultados de la Corte. A ver, yo quiero ponerme a pensar, y esta pregunta es para Eva Copa, por favor. Eva, ¿qué pasaría en el supuesto de que se vaya a una auditoría, se descubra irregularidades en el tema del padrón y se ponga en duda entonces un resultado legal de las elecciones que han pasado? Porque eso es a donde iríamos en el caso de que se demuestre algo así. Señora Eva Copa, ¿qué tiene que decirnos sobre el tema? Mira, yo creo yo que es una falta de responsabilidad por parte de la nota que ha enviado esta vocal, porque esto, ¿no? Hay movimientos que se han movilizado al saber que el señor Camacho ha perdido y esto se ha gestado en Santa Cruz, los cuales están ahora arrodillándose frente a diferentes regimientos militares, policiales, y no quieren reconocer su pérdida. Si hay estas denuncias, como ella ha mencionado, ¿por qué no lo ha hecho en su momento? Porque la seguimos escuchando por teléfono, por si acaso se salió del Zoom, pero la seguimos escuchando. Vamos a reconectarnos una vez más. Me parece que le está entrando una llamada. Ellos son los que revisan. Ahí estamos. Sí, la escuchamos atentamente. Se salió del Zoom, pero la escuchamos por el audio. Electorales, los gobiernos, hola. Sí, okay. Adelante. Como te decía, es una falta de respeto por parte de esta señora del vocal, porque no nos parece coherente lo que menciona. Si ella sabía que había estas irregularidades, ¿por qué no lo denunció en su momento cuando llegaron los especialistas de estos temas electorales, ¿no? Igualmente con organizaciones que ellos mismos mandaron a invitar para que vengan a nuestro país y sean vedores. Yo dudo mucho que exista esto, John, porque creo que la asamblea con el MAS, PDC y Unidad Demócratas, elegimos, creo yo, personas meritocráticas que tienen que devolver la credibilidad a la institución. Si en algo comparto con el señor que está compartiendo la pantalla con mi persona, es que hay que devolver la institucionalidad a todas las instituciones. Tienen que ser independientes y tienen que fortalecer estas instituciones para que la población boliviana vuelva a tener credibilidad en ellas, ¿no? Bien. Carlos Cordero, se vienen nuevas elecciones, expone José Luis Pedregal. ¿Cómo podemos ir con estas dudas a unas nuevas elecciones? ¿Qué significaría en este momento, por ejemplo, hacer un chequeo, si no es una auditoría, al tema del padrón? ¿En qué podría pasar si los resultados salen, digamos, como que sí encuentran irregularidades? Carlos, me voy contigo. Y en ese otro marco, gracias, darle la institucionalidad al Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto?, como organismo independiente. Mira, John, en todo momento han existido voces críticas respecto del estado del padrón y en todo momento, desde antes de la realización de las elecciones 2019, después de las elecciones 2019, se han hecho una serie de verificaciones por organismos internacionales e internos en sentido de que había que hacer un trabajo de depuración, de perfeccionamiento del padrón. Y en su momento se hicieron una serie de intervenciones por organismos internacionales con una apertura del Tribunal Supremo Electoral y fuimos a las elecciones 2019 y fuimos a las elecciones 2020. Es decir, esa percepción que tiene la expresidenta del Senado es absolutamente correcta. Los perdedores, que son malos perdedores,
Lo que están buscando en este momento es simplemente echar basura, deslegitimar un proceso electoral y posicionarse políticamente, porque están ya ellos en carrera electoral para las elecciones subnacionales. Se quieren mostrar como defensores del proceso democrático. No han presentado, no presentan pruebas de la existencia de una manipulación, de un fraude, etcétera. Organismos internacionales, líderes políticos al interior del país han reconocido que el proceso electoral, por supuesto que puede tener fallas, por supuesto que faltaron algunas papeletas, por supuesto que no hubo delegados de partidos políticos, que no hubieron adecuados jurados electorales, etcétera. Pero son problemas menores, subsanables, que no inciden en el resultado final de las elecciones. La diferencia entre el primero y el segundo es muy grande. O sea, si calculamos que los errores electorales pudieran ser del 1, del 2%, no impactan en los resultados. Creo que hay que, efectivamente, hay que ir a las elecciones y hay que nuevamente aperturar el padrón para nuevas inscripciones, hay que llevar paralelamente cualquier tipo de investigación que quiera realizar cualquier institución, un partido político, las universidades, si tuvieran recursos personal para hacerlo, o la Organización de Estados Americanos. Pero una de las cosas que hay que defender desde este momento es que hay que ir a elecciones subnacionales lo más antes posible, para configurar definitivamente cuál es la organización y distribución del poder según la voluntad de los ciudadanos. Carlos Cordero, ¿cómo leemos el no de Piñera a venir a Bolivia para la toma del mando de Arce y Choquehuanca el próximo domingo en el marco de esta vecindad y los problemas que vamos teniendo con Chile? Pues es una señal preocupante porque entre Bolivia y Chile tenemos múltiples temas que debemos abordar, que debemos intentar resolver. Salimos de un juicio que hemos tenido con Chile, que ha sido relativamente desfavorable para Bolivia y que pues la presencia de Piñera en la transmisión de mando de Luis Arce hubiera sido una buena señal para comenzar a construir relaciones que nos permitan mejorar la situación de Bolivia respecto del continente, respecto de la salida al mar, respecto de intercambio económico que existe entre Bolivia y Chile. Es triste, es lamentable, más que triste, es lamentable que Piñera no esté presente. Ojalá que el presidente Luis Arce mejore las relaciones entre Bolivia y Chile porque son una necesidad para el conjunto de la sociedad boliviana. Eva Copa, que está con nosotros también esta mañana. Eva Copa, está ganando Biden en los Estados Unidos. Bueno, aunque no es muy marcado en los Estados Unidos de la derecha y la izquierda, se sabe que es un hombre con tendencias izquierdistas, por ejemplo. ¿Cómo imagina usted un gobierno? ¿Usted cree que Arce le abre las puertas a un relacionamiento con Estados Unidos con Biden como presidente? Creo que no solamente con ellos hay que ver el tema de las relaciones internacionales. Establecer estas relaciones, como lo dijo Cordero, solo con Chile, con Estados Unidos y con otros. Este gobierno se va a caracterizar por ser amplio en tomar decisiones para reinstalar estas relaciones internacionales con muchos países, para poder abrir mercados, para poder tener créditos internacionales para la reactivación del aparato productivo. José Luis Bedregal, vamos a hacer la evaluación del gobierno saliente, este gobierno transitorio. ¿Cuál es la evaluación que se hace? ¿Cumplió? ¿No cumplió con lo que tenía que cumplir José Luis Bedregal? Me voy con usted. Bueno, creo que tuvo sus aciertos y tuvo también sus errores, efectivamente, y muchos de ellos, por supuesto, han sido también determinantes en el resultado de las últimas elecciones.
Creo que como elemento positivo está el hecho de haber enfrentado la pandemia realmente con un precario y abandonado sistema de salud. A pesar de ello, creo que hoy por hoy seguimos manteniendo los números más bajos en la región, a excepción de Paraguay, lo cual creo que hay que reconocerlo. Y como ayer se ha mencionado también en los comunicados, en los mensajes de tanto la presidenta como de algún ministro, la economía cuenta hoy con reservas, con recursos, con liquidez, y bueno, pues ese es un buen inicio para el actual gobierno. Pero queda claro que han habido muchísimos errores que lastimosamente la gestión pública boliviana sigue arrastrando, vinculados esencialmente a la improvisación, a la ineficiencia y a la corrupción, que ojalá comencemos a resolver con el nuevo gobierno. Creo que hay que darle un voto de confianza al actual binomio, que tiene que encarar primero en la conformación de un gabinete que ojalá responda a los grandes retos que tenemos de aquí en adelante, comenzando por este tema que acaban de tocar, que es el tema de las relaciones internacionales. No podemos seguir viviendo en función de los intereses de otras potencias, y me refiero a los grupos, al grupo del ALBA específicamente, sino que tenemos que pensar en nuestro pueblo, y eso implica generar las mejores relaciones posibles con quienes tenemos relaciones comerciales, más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener. En suma, creo que ha habido aciertos, ha habido errores, y bueno, pues ahora hay que voltear la página y ojalá nos encontremos con un gobierno sólido, fuerte, pero para eso hay que resolver todos los problemas que estamos teniendo aún, John. Y yo quiero terminar esta intervencióncita con el hecho de que la denuncia del que acabamos de tocar no la hace un ciudadano, no la hace un activista, no la hace un líder político, la está haciendo nada más y nada menos que una vocal del Tribunal Supremo Electoral. Y por lo tanto, como los otros temas judiciales, políticos y económicos, tienen que ser tocados con absoluta responsabilidad para volver a la paz y la tranquilidad, que es lo que el pueblo boliviano necesita. Ayer me llamó poderosamente la atención una fotografía de Eva Copa con Murillo, con el todavía ministro de gobierno. Era una foto en el marco, digamos, de las actividades que seguramente han habido en la Plaza Murillo por el tema del campo de cambio y transición, pero dejaba entender, por ejemplo, que, miren, cada quien ha cumplido su papel, nos quedamos todos tranquilos. No sé si quiere hacer algún comentario, Eva, sobre este tema. Sin embargo, la pregunta de fondo para Eva Copa es, ¿el gobierno transitorio tiene su aprobación? ¿Está desaprobado por usted? ¿O ha sido un gobierno que la ha tenido realmente difícil en este último tiempo? Eva Copa, la escuchamos. Gracias, John. Bueno, sí, estas últimas horas han salido muchas fotografías y una en especial que tengo con el señor Murillo. Él ha sido mi ex colega durante 5 años en la Asamblea. Al subir Yanine como presidenta de transición, él se fue como ministro de gobierno. Tenemos un caso muy sensible en la UPEA del tema de Jonathan, que falleció en las manifestaciones de la UPEA por el tema del presupuesto. Y bueno, yo no he ido sola a esa reunión, fui con el rector de mi universidad y la FUL de mi universidad para ver en qué situación se encuentra este caso, ¿no? Fue una foto institucional, que ahora la quieren malinterpretar, pero yo no niego y haber estado en esta reunión porque eran temas institucionales que se trataban de mi universidad y yo soy de la UPEA, y mientras yo pueda colaborar voy a estar ahí. Respecto al otro tema es, lamentablemente este gobierno de transición, el peor error que cometió fue presentarse como candidatos a esta elección. Una parte del pueblo boliviano que apoyó a este gobierno con un 4% para que sea gobierno de transición, esperaban de que ellos puedan cumplir su tarea, que era ir a elecciones en los 3 meses como corresponde. Lamentablemente llegó la pandemia y se tuvo que ampliar durante mucho más tiempo. Se hizo la cuarentena rígida. Pero mira, John, para mí ha sido muy difícil asumir este cargo con un gobierno de transición y con presión interna que yo recibía por el tema del conflicto de octubre y noviembre, y se tenía que sacar una ley excepcional para ir a elecciones y poder pacificar el país. No sé si he sido muy inocente en pensar de que este gobierno podía pisar suelo y trabajar por todos los bolivianos.
He tenido que ir yo a Palacio para poder pedir una reunión a Yanine y podamos ver este tema de cómo vamos a hacer las mesas de negociación, cómo vamos a ir a pacificar al país. Pero lamentablemente su entorno no dejaba que se pueda conversar o qué estrategias se iban a utilizar para este proceso. El único que nos abrió las puertas fue el señor Jerjes Justiniano, que era el ministro de la presidencia, con el cual hicimos las mesas de negociación para poder llevar la pacificación. En el tema de la pandemia, no, yo no creo que hayamos estado en un lugar tan, como dice el compañero, en crisis. Había hospitales que se podían entregar y se podían equipar. Ha habido países que han equipado los hospitales hasta con 25 millones. Nosotros como Asamblea desembolsamos más de $1.000 millones para que puedan empezar con el tema de la prevención del coronavirus. Lamentablemente no lo hicieron, se dedicaron a hacer corrupción, se dedicaron a hacer otro tipo de cosas que no estaban dentro de sus atribuciones. Y bueno, en este tiempo, como lo ve mucha gente, nos hemos dedicado a pelear. El Ejecutivo con el Legislativo, porque el Ejecutivo no nos daba la oportunidad de poder, no nos respondían las peticiones de informes escritos respecto a los actos de corrupción en tema de YPFB, BOA, Entel, en el tema de en las compras de los gases y equipamiento no letal para la Policía, Fuerzas Armadas. No nos respondían los informes respecto a qué están haciendo con las donaciones, qué están haciendo con los créditos. Y bueno, ha sido eso, ¿no? Ha sido esa ida y venida del conflicto, de que nos cerraban las puertas. Mira, ya no han llegado al extremo de cerrarnos ventanilla única, solamente la restricción para el legislativo era de 8 a 12, lunes y viernes, martes, miércoles y jueves no nos decepcionaban. Entonces yo creo que lamentablemente este gobierno de transición ha sido muy soberbio, muy intransigente, muy intolerante, y el que le ha hecho mucho daño ha sido el señor Murillo, que hacía declaraciones muy confrontadoras entre bolivianos, ¿no? Y creo que eso es lo que les ha hecho mucho daño. Yo esperaba otra cosa, pero lamentablemente este gobierno salió así, de un gobierno que criticaba tantas cosas de los errores que cometió el MAS, y ellos hicieron peores errores, ¿no? Don Carlos Cordero, ¿cómo se va el gobierno transitorio y cuál es la evaluación que usted hace? Pues John, creo que ha sido uno de los gobiernos más erráticos que hemos tenido en la historia política del país, con muchas contradicciones, con mucha inexperiencia, que ha provocado crisis políticas y es también absolutamente responsable de la situación que hoy vive el país. En un primer momento, la expresidenta Áñez despertó mucha ilusión en el país, en el ánimo de transitar, de ir desde la crisis hacia la convocatoria a elecciones, pacificar el país. Y muy bien dice la expresidenta del Senado, a quien le ha tocado vivir esta relación tensa, difícil con el Ejecutivo. Un Ejecutivo que perdió muy rápidamente el horizonte, el norte, que en un primer momento dijo que no iba a ser candidata, que luego se volvió candidata y que luego renunció a su candidatura. Cualquiera de las tres cosas. Si decía que no iba a ser candidata, pues no debía ser candidata. Si decidió ser candidata hasta el final, pues, pero no a medio camino volver a renunciar. A eso es que denomino una conducta errática, desorientada, más allá de todas las apreciaciones que atinadamente ha realizado la expresidenta del Senado. Corrupción, creer que eran un gobierno para realizar gestión, olvidándose del objetivo principal, que era convocar a elecciones. El tema de la pandemia, pensaron utilizarlo políticamente y eso les ha pasado una enorme factura. Un gobierno que hubiera pasado a la historia como otros en momentos de crisis, de transición, con una buena imagen. Creo que la presidenta Áñez, todo su equipo de colaboradores, todos sus aliados,
se aplazaron estrepitosamente en su paso por la gestión gubernamental. Sus decisiones son la prueba de todo lo que estoy en este momento sosteniendo. Han creado, como muy bien señalaba la señora Eva Copa, un conflicto entre órganos de manera permanente. Y al principio se habían planteado diálogo, concertación, tenían que trabajar de manera conjunta por el país. Lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa es hacer leyes, fiscalizar al Ejecutivo. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es aplicar la norma, dialogar, concertar. Nada de eso hizo política y la hizo mal. En síntesis, querido John, es también lamentable decir que el gobierno de la presidenta Áñez fue un verdadero desastre para el país. A 30 segundos, señora Eva Copa, ¿qué hubiera pasado si Áñez no iba como candidata? ¿El panorama hoy hubiera sido diferente? Tal vez hubiera sido diferente, porque creo que se hubieran dedicado a poder cubrir las necesidades que tenía el pueblo boliviano en sus momentos y no dedicarse a hacer campaña con todo el órgano con todo el bienes del Estado. Cambiaron, como dijo bien nuestro hermano Cordero, en torno a que cambiaron el rumbo. Se atribuyeron competencias que no eran, se dedicaron a hacer confrontación, a dividir el país, a poder nuevamente polarizar, porque nuestro país estuvo totalmente polarizado. Y bueno, pienso que tal vez las cosas hubieran cambiado, pero también ahí tú, John, tienes que ver que sus ministros tampoco colaboraban mucho en que este gobierno pueda despegar, ¿no? El señor López, muy confrontador, diciendo que si vienen extranjeros van a encontrar la muerte en nuestro país. El señor Murillo, que quería meter a todos a la cárcel porque no compartían sus criterios. Entonces, este tipo de entorno no ayudó a hacer mucha gestión, y lo único que hizo es que la gente reproche el actuar del Ejecutivo, ¿no? José Luis Pedregal, si Áñez no iba de candidata, ¿las cosas hubieran sido diferentes? No, John, porque estas pugnas que se dan, estas tensiones políticas, no se dan por la decisión de un actor o una actora. Se da porque hay varios actores que están en pugna, es como una pelea de pareja, uno no puede pelear solo. No es real pues plantear esto, porque aquí lo que había es una decisión política de sacarle ganancia al tema, de tratar de volver al poder, y por eso el legislativo actuó como actuó. No se puede decir que el legislativo actuó correctamente, al contrario, ¿no? Se convirtió en un permanente boicoteador de las decisiones del Ejecutivo. Teníamos y tenemos hoy todavía un poder judicial absolutamente copado por el movimiento al socialismo, que hoy, por ejemplo, le levanta las detenciones domiciliarias o los mandamientos de detención, a los que están acusados de serios delitos. Nuevamente se pone de rodillas ante el poder. Tenemos y teníamos un Evo Morales que desde Argentina no cesó de bombardear al gobierno democrático de la presidenta, y que hoy tampoco termina de entender que su presencia en el país es absolutamente dañina para la sociedad, para la paz en Bolivia, para el nuevo gobierno. Le hace muchísimo daño al nuevo presidente, al nuevo binomio, pero sin embargo prepara todo un acto político y se va a convertir en un poder dual en el país. No termina de entender que le está haciendo daño a la paz en el país, pero además una oposición que hay que reconocerlo, absolutamente incapaz de asumir sus responsabilidades, generando puentes de diálogo, de consensos, de unidad, con unas visiones absolutamente arcaicas respecto a lo que hay que hacer en la política moderna, y donde muchos participaron como acólitos de ese tipo de posiciones y decisiones. Ha habido muchísimos actores, mira que incluso hasta podría yo decir que hasta las encuestadoras tienen que decirle pues al país qué pasó con sus primeras encuestas y luego con las segundas, por qué tremendas diferencias. Aquí lo que hay es desinstitucionalización de partidos, de organismos estatales, de organizaciones privadas, de actores políticos, de analistas, en fin, tenemos que hacer una profunda reflexión, pero pedirle a Dios, pedirle al pueblo, pedirle sobre todo a Dios que ilumine a nuestras nuevas autoridades electas, para que retornemos a la institucionalidad y para que alcancemos los 200 años de vida republicana en mejores condiciones. Y para eso
No hay otro camino, John, que entender que el diálogo, que los acuerdos son el elemento fundamental para avanzar como país, y ojalá que en los puestos de gobierno, en el gabinete y en todas las demás instancias del aparato estatal pongan a la mejor gente posible, sean o no sean afines al actual gobierno, pero sí hay que desearles éxito al nuevo binomio que se va a hacer cargo en las siguientes horas. Las elecciones han dejado entrever un país dividido, pero además, con las heridas de lo que han sucedido en los últimos años, hay grupos radicales que desean venganza. Y por el otro lado, hay grupos radicales que también no están de acuerdo con el resultado de las elecciones. Es decir, la división parte por ese lado. Pero por dentro de cada uno de los grupos hay un deseo enorme de paz, de tranquilidad, de desarrollo económico y sobre todo de lo que consideramos el objetivo más importante, la reconciliación de los bolivianos. Carlos Cordero, ¿por qué es tan importante el mensaje que Arce pueda darle a la nación el día domingo? ¿Cuál debería ser el mensaje que el nuevo presidente Arce le dé al país en búsqueda de estas máximas que el país en lo más profundo quiere, en cada uno de los bolivianos? Pues, querido John, ojalá que la expresidenta del Senado, que está escuchando sus reflexiones, John, le pueda transmitir, porque usted ha sintetizado adecuadamente cuál es el sentimiento de todos los bolivianos. Y creo que en todos, incluyendo a José Luis Bedregal, que ha formado parte de la oposición al gobierno del Movimiento al Socialismo, que ha formado parte del gobierno de la señora Áñez, también tienen sentimientos que son loables, la unidad, la concertación, el diálogo, la fraternidad, y creo que pues esos son los valores y principios que deberían primar no solamente en el discurso, sino en los 5 años de gestión del presidente Luis Arce. Es decir, los valores positivos y no a la confrontación, no a la verticalidad, al autoritarismo, no al racismo, no a la confrontación. Es absolutamente cierto, John, que en estos últimos tiempos se ha vuelto a despertar aquello que creíamos que ya estaba desterrado del país, la confrontación Oriente-Occidente, la confrontación étnica, las tierras bajas con las tierras altas, los liderazgos orientales con los liderazgos occidentales. Detrás de la confrontación está ese peligro que es el racismo, la exclusión, la violencia y la confrontación. Por eso, ojalá que el presidente Luis Arce escuche al pueblo que se manifiesta en todo tipo de ámbitos, medios de comunicación, redes sociales, y que mantenga un estilo de gobernar que sea fiel a sus propias palabras, gobernar sin revanchas, gobernar para todos, gobernar teniendo como principios fundamentales la fraternidad, el diálogo, la concertación y el respeto a la diferencia. Ojalá que todas estas buenas intenciones que se ven reflejadas en los analistas, en las exautoridades, en los comunicadores, sean realmente el norte de este gobierno que comienza su mandato en horas y que va a tener 5 años para tener el afecto de todos los bolivianos o la crítica también de los bolivianos. Bien. Gracias, Carlos Cordero, por estos minutos. Señor Eva Copa, importante lo que diga Arce el día domingo en aras de estas máximas que desea el país, todos los bolivianos. Bueno, John, el binomio Lucho y David son conscientes de que el pueblo boliviano nos ha dado una oportunidad más
para poder gobernar. Y lo haremos escuchando al pueblo boliviano. Él lo ha manifestado el día de el 18 en la noche, de que no se va a gobernar ni con revanchismo, ni con odio, no va a haber persecución política como se hicieron con nosotros, no vamos a, como decían bien, no va a haber revanchismo. El objetivo que tiene este gobierno es que los bolivianos nos reconciliemos, nos abracemos y podamos trabajar juntos para sacar adelante a nuestro país. Las primeras tareas que se tiene es primero reactivar el aparato productivo, dar estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política y sobre todo tener ya un plan integral para poder combatir el coronavirus en nuestro país. Pero creo que también va importante ahí que todos los actores políticos también pongan de su parte. No solo Luis lo va a poder hacer, también nosotros necesitamos de que los otros actores políticos de otras fuerzas políticas también se suben al carro y podamos salir juntos de esta crisis que está pasando en nuestro país. Nosotros no podemos permitir que la crisis social siga avanzando, ¿no? Yo, lo único que te puedo decir, John, es que todos los bolivianos y bolivianas tengan la certeza de que Luis no solamente va a gobernar para el MAS, también va a gobernar para los otros que no votaron por el MAS, porque él ahora es el presidente de todos los bolivianos y bolivianas y se debe trabajar para todos por igual. Gracias, señora Evacopa. Le mandamos un abrazo y gracias por ser parte de este panel con mucha altura para analizar los temas. José Luis Pedregal, 30 segunditos, por favor. Sí, cómo no, aclarando de que no fuimos como Solvó ni individualmente parte del gobierno de Yanine. Bueno, es necesario un equilibrio de poderes y eso nos tiene que decir el presidente porque una democracia moderna se maneja con equilibrio de poderes, que es lo que garantiza los derechos humanos, civiles y políticos de las personas. Necesitamos un gobierno que trabaje en coordinación con los gobiernos subnacionales, las alcaldías, en fin, con todas las instancias, pero que además, respetando las diferencias políticas, pueda llegar a acuerdos por el bien de las personas. Estamos pidiendo, como sociedad boliviana, como distintos actores, paz social. Y para ello tenemos que resolver los problemas lo antes posible, como tal vez tú lo decías, John, antes de esta entrevista, comentabas que para que los problemas no se agranden hay que resolverlos antes de que sean peores, y ahora es el momento de hacerlo. Creo que las señales iniciales que se han dado no han sido las correctas, ni las del legislativo, ni las del Poder Judicial, y menos la del señor Morales. Pero eso hay que resolverlo. Hay un nuevo gobierno, hay un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, y en sus manos está que alcancemos los 200 años con una actitud renovada y con una cultura política distinta. Muchísimas gracias a todos quienes han participado de este encuentro. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su valía a cada uno de ustedes, señor Evacopa, José Luis Pedregal, Carlos Cordero. Una mañana muy productiva en todo sentido.